Buenas noches, compañeros académicos, compañeros de la UMAE, médicos, señoras y señores. Bien, de repente, cuando uno escucha a especialistas tan notables como los que me han antecedido, todos los ortopedistas, un servidor no soy ortopedista, bueno, tendría que decir algo en relación a este complejo problema que hoy nos presentaron, en donde la patología traumática ortopédica del paciente de tercera edad definitivamente cursa con dolor y síntomas asociados. Y ambos ponentes decían que no basta una preparación técnica ortopédica, sino requiere un manejo transdisciplinario, lo cual a mi llegada por allá a la UMAE, a mi regreso, mejor dicho, a la UMAE, vimos que en un hospital líder a nivel internacional no existía una clínica del dolor. Esto, desde luego, llamaba la atención, pero llamaba más la atención que se había atendido todo el tiempo en forma adecuada a los pacientes. Sin embargo, haciendo un estudio, un análisis al respecto, decidimos fundar un centro interdisciplinario para el estudio y tratamiento del dolor y no una clínica del dolor como se mencionó. Y la razón es que los objetivos iban más allá de simplemente aliviar el dolor, dar analgésicos y ya. En este sentido, empezamos a explorar qué ocurría con todos los pacientes que eran referidos. Identificamos que había una gran cantidad de síndromes dolorosos que además acompañaban al paciente, porque hablamos de esta transición epidemiológica, propios, el dolor crónico propio de las enfermedades crónico-degenerativas, a las cuales si agregamos un problema traumatológico u ortopédico, ahora de la cadera, pero la región que ustedes quieran, la verdad que entonces hablamos de situaciones verdaderamente importantes. Yo creo que es importante también que analizáramos que el envejecimiento valdría la pena visualizarlo como el efecto del tiempo sobre una persona humana, no una patología, que de repente al hablar empezamos a analizarlo y creemos que es una patología. Es el efecto del tiempo y por lo tanto todos tenemos que transitar por ellos. Sin embargo, a nivel biológico, nosotros identificamos que un organismo está declinando cuando se ha deteriorado su capacidad de adaptación cronológica. Este es el punto que me gustaría tratar con ustedes. Ese deterioro de la capacidad de adaptarse al tiempo. Y al parecer, durante jóvenes, todo el tiempo nos estamos adaptando a los cambios diarios, pero llega un momento que ya no podemos, este organismo biológicamente ya no puede seguir el ritmo y empezamos a tener padecimientos, síndromes dolorosos. El otro encuadre que me gustaría conversar con ustedes es que cuando se habla de dolor musculoesquelético en las personas adultas, adultos mayores, ancianos, tenemos que identificar qué tipos de ancianos, porque no todos son los ancianos que a veces tenemos estigmatizados o visualizados en base a nuestras experiencias familiares o nuestros temores personales. Yo creo que este es un reporte que a mí me gustaría comentarles, yo casi siempre lo pongo cuando hablo de este tema. Este es un estudio de JAMA del 2003, en el cual para las personas que de repente sienten que la ancianidad está lejana, vean ustedes en esta gráfica, empieza a haber dolor crónico, podría haber dolor crónico entre los 15 y 19 años en una forma ascendente. Y podemos ver nosotros que conforme avanzan las décadas de la vida, pues la prevalencia del dolor se va incrementando considerablemente a partir de los 40 años. Entonces, si quisiéramos hablar nada más de dolor de los ancianos, bueno, tendríamos mucho que decir. Sin embargo,
no solamente van ancianos a nuestros hospitales, a esta UMAE va una gran cantidad de gente en edad productiva y hay esta prevalencia que va creciendo. Si ustedes pueden ver, en este caso estamos hablando de semanas con dolor o inclusive dolor diario que pueden tener cuando hablamos de pacientes con dolor crónico y no únicamente por una patología donde llegan, tienen dolor, se atiende esta patología y se van. No, esos pacientes ya traían dolor, pero también van a seguir con dolor por otras patologías. De aquí que el interés del centro que se fundó es que toda la comunidad médica de esta importante área haga, como decían, esa filosofía para tratar de ir incorporando esta realidad que es determinante. No voy a abrumarlos con datos, sin embargo, es importante que veamos que esta no es una patología únicamente de nosotros los mexicanos y sobre todo del área norte del Distrito Federal, sino que es de diferentes países esta patología. Y la patología osteoarticular es generadora de dolor crónico. Entre ellos, vean ustedes, hablaba el doctor Eber Mérida sobre la osteoartritis, las enfermedades degenerativas articulares, y bueno, de todos es conocido que la incidencia se incrementa entre 600 y 1.500 nuevos casos por cada 100.000 habitantes al año. Esto es importantísimo porque en pacientes que tienen mayor de 60 años, esta prevalencia por cada 100.000 habitantes, entonces hablamos de un país que tiene poco más de 118 millones de habitantes y tendríamos que estar haciendo cuentas. La prevalencia es variable dependiendo, y aquí creo que es un punto de toque, de los criterios clínicos que se sigan, si son clínicos o radiológicos. Aquí varían un poco las cifras, sin embargo es preocupante. Una de las patologías que más llama la atención, la gonartrosis, artrosis que ya nos presentaban, y en este caso vean que entre el 63 y 85 de los mayores de 65 años presentan signos radiológicos de osteoartrosis. Y de estos, hasta la mitad tienen dolor o disminución de la función articular. Es importante porque ustedes saben bien que en nuestro UMAE, además de un hospital de trauma y ortopedia, hay un hospital, una unidad de rehabilitación. Y esto es fundamental porque durante este tiempo de experiencia que logramos hacer en estos años que estuvimos en la UMAE, en este centro interdisciplinario para estudiar el dolor, era indispensable la evaluación previa y el manejo posterior del área de rehabilitación. Y bueno, en este caso es importante ver que algunas áreas son las que más se afectan con este caso. Si hablamos de dolor, de síndromes dolorosos en el anciano, fíjense que yo les decía a ustedes que el 80% se acompaña de otros síntomas, no únicamente dolor, como cuáles, trastornos del ánimo, insomnio o deterioro funcional o trastornos cognitivos inclusive. Entonces estamos hablando de esa profesionalización que el médico ortopedista debe tener en un futuro dentro de las perspectivas y no únicamente la parte traumatológica ortopédica que definitivamente hemos sido líderes durante mucho tiempo. Vean que el 85% de los pacientes de más de 65 años tiene además algún problema de salud que puede ser generador de dolor o predispone a dolor. No solamente los problemas ortopédicos en sí, muchas otras razones que pueden predisponer. Y bueno, esta morbilidad se incrementa igualmente con la edad y vean qué importante es en los pacientes que son mayores de 80 años, estamos hablando de un incremento muy considerable de ellos. Sin embargo, en el centro que comento, no solamente se atienden pacientes que tienen dolor por causas de caídas o la cadera traumática u ortopédica. Hay una gran cantidad de pacientes con cáncer que tienen cánceres primarios de diferentes sitios o enfermedad metastásica ósea. Esto también es un grave problema que antes se veía, pero ahora estamos viendo, acuérdense ustedes, que el cáncer está entre las 4 primeras causas de muerte en el país. Por lo tanto, la cantidad de pacientes que se ven en el centro es muy considerable. Y también algunos otros pacientes tienen, por ejemplo, herpes zóster y llegan además de tener un problema ortopédico o traumatológico, además tienen
un problema infeccioso por herpes o tienen algunas otras patologías de tipo vasculares, reumáticas o bien algunas otras patologías dolorosas intercurrentes. Sin embargo, si nosotros revisáramos este reporte de esta revista, particularmente de Medicina Física y Rehabilitación, en nuestro país todavía no han proliferado las casas de reposo. Sin embargo, muchos de estos pacientes que se atienden en estos sitios son posteriormente atendidos en hospitales y viceversa. De los hospitales van a casas de reposo y en este caso la incidencia del dolor crónico es mucho mayor. En este estado de cosas, entonces la consecuencia del dolor, como ya todo el mundo sabe, hablamos del dolor crónico, repercute severamente sobre la condición de vida, y esto es importante porque además es generador de sufrimiento, no solamente de dolor. Y vean ustedes, estamos hablando entonces de implicaciones mayores cuando hablamos de sufrimiento, deterioro funcional, pérdida de la autonomía, problemas para la deambulación, trastornos psicoafectivos como depresión, ansiedad y aislamiento. Todo esto es generador por sí mismo por el dolor, además de la patología propia. Entonces, yo creo que también otra de las consecuencias del dolor es que puede haber fracasos en la rehabilitación cuando el dolor es crónico. Una de las consecuencias es la polifarmacia y todos sus efectos adversos. Y aquí haría un paréntesis. El deterioro cognitivo es una de las asignaturas pendientes de la perspectiva de estos pacientes. Todavía son infradiagnosticados o subdiagnosticados una gran cantidad de pacientes ortopédicos que tienen trastornos cognitivos y que están internados. Necesitamos un estudio epidemiológico en ese sentido. Es notable la cantidad de pacientes con delirium. Y no hablo del delirium hiperactivo, hablo de ese delirium hipoactivo que inclusive no es diagnosticado porque se piensa que no es delirium. Entonces, de aquí que es tan importante manejar estos cuadros. Otra preocupación importante del centro es la incontinencia que vemos en estos pacientes. Y pues trastornos de nutrición, como ya se hablaron. Por lo tanto, yo creo que es importante que pudiéramos ir concluyendo que hay diferentes alternativas para el manejo del dolor. Uno de ellos es el gran avance que se tiene en la medicina mexicana y en particular a nivel asistencial, en donde la norma oficial mexicana obliga prácticamente a que se detecte el dolor y se documente, se mida y se documente, porque antes inclusive ni siquiera este avance habíamos tenido. Y creo que otro punto importante serían los tratamientos farmacológicos, pero hay que tener mucho cuidado con ellos debido a los cambios en la farmacodinámica, en la farmacocinética de estos pacientes. Esta es una foto que se las comparto, a mí me gustó mucho, es de una casa del Rebozo allá en el centro histórico, donde hay estos viejitos, donde uno los va a ver desde que era pequeño, los iba a ver, ahora mismo todavía están con un periódico pequeñito de la prensa, ellos son muy pequeños y esto. Sin embargo, los viejitos, decía yo, requieren en particular un tratamiento farmacológico en donde hay una serie de fantasías. Se piensa que en los ancianos no se deben manejar opiáceos, simplemente porque tienen trastornos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Vean lo que pasa en este cuadro de la Unión Europea, de la cantidad de consumo en millones de euros por analgésicos convencionales. Hablo de AINES más los otros analgésicos. Si ustedes suman estas dos columnas, los analgésicos y más los tópicos, son una gran cantidad de millones comparado con los opioides. ¿Qué quiere decir esto? Que están subempleados, y yo creo que esto es otra de las consecuencias, es que no hay una adecuada selección de los analgésicos hoy día, de allí que la función del centro va a ser determinante en un futuro dentro de la medicina mexicana, sin duda, porque va a haber propuestas que van a poder hacer en base a esta experiencia que se está recogiendo. Yo terminaría diciéndoles que creo que otra parte de la filosofía, de las perspectivas que nosotros vemos en los síndromes dolorosos, es alejarnos del viejismo. Este término, el viejismo, se está usando ya un poco más en México, se ha usado mucho en otros países,
Es en relación a esas falsas creencias de que los ancianos no son candidatos a abordajes agresivos o que el dolor forma parte normal del envejecimiento. Decimos, es natural que le duela, ya está viejito. Es que no es natural, eso no es correcto. Entonces, este fenómeno del viejismo es una atribución errónea de los síntomas o problemas de enfermedades a la edad y es una de las principales barreras para poderlo encontrar. Hace poquito, en algún estado de la República, me encontré esta anciana. Es una anciana trabajando en domingo, vendiendo paletas, empujando este carrito. Y al platicar un poco con ella, la señora padece de un cáncer metastásico óseo. Esto también debe movernos a la reflexión porque creo que ahí está la otra perspectiva dentro de los síndromes dolorosos. Hablamos de equidad en salud y esto tiene que mover a la reflexión para replantear la filosofía que nosotros hemos estado platicando hoy día. Muchas gracias.